Jeremías 18, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que uses mi vida, Señor, para hablarle, para alentar a tus hijos, Señor, para mostrarnos tu buena, perfecta voluntad, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino cumpla el propósito en cada uno para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Jeremías 18 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. En esta porción, Dios le habla a Jeremías, lo hace ir a la casa del alfarero, creo que esa parte la entendimos todos. El alfarero es el que trabaja con barro, ¿verdad? Algunos no sabíamos ni lo que era el alfarero hasta que vimos la película esta del fantasma. ¿Cómo se llamaba? La vieron, Ghost. Que hacían bueno, y después se ponía media picante. Pero hacían el barrito, ¿verdad? Con el barro y le daban forma. Y es una artesanía, es algo que es un oficio y lo practican a quienes se les llama alfarero, pero tienen un beneficio, y es que cuando están en la rueda, cuando el barro está dando vueltas y ellos van dándole forma, si algo sale mal o algo no les gusta, el barro al estar húmedo, ¿verdad? Lo pueden desarmar, volver a hacer un bollo como quien hace una masa y volver a ponerlo en la rueda para darle forma. Eso es lo que sucede en esta palabra. El alfarero estaba dándole forma a una vasija, pero no le gustó, le salió mal, así que le volvió a dar otra forma y la hizo otra vasija. Por eso dice, y volvió y la hizo otra vasija. No es que agarró otra vasija o otro barro, sino que deshizo el que estaba haciendo y lo volvió a hacer. Y es importante que entendamos ese detalle para luego comprender la palabra de Dios. Amén. Luego de que Jeremías vio esto, escucha la voz de Dios que le dice, ¿ves lo que hace este alfarero? ¿No voy a poder hacer yo eso con ustedes? Que si están saliendo defectuosos, que si está algo mal, algo que no me gusta, poder volver a darle forma y hacerlos como a mí me agrada. Y yo quiero que entiendan esto esta mañana, y es que Dios en todo el proceso de nuestra vida cristiana nos está dando forma. El Señor en su amor y su misericordia nos agarra como una vasija toda rota, un barro que no sirve para nada. Ninguno se ofenda, no servías para nada antes de Dios, yo tampoco. Pero en su amor y su misericordia, Dios agarró ese barro que estaba defectuoso, Dios agarró ese barro que no servía para nada y empezó otra vez a darle forma. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te está dando forma. No es forma física, Si no, yo no soy una vasija, soy un plato. No es forma física, es espiritual. Amén. ¿Saben? Les cuento una historia. La conté hace muchos años aquí en la iglesia, y alguno del Antiguo Testamento la recordará. Pero me encanta para esta porción en específico. Resulta que había un alfarero que estaba haciendo una taza de barro, una taza. Pero imagínense la taza viviendo ese proceso, no desde el lado del alfarero, sino del lado de la taza. La taza puede decir, yo estaba bien, era barro, y alguien me tomó y me empezó a golpear,
me enrollaron, me dieron forma. Luego me ponen en una rueda que gira y que me marea todo el tiempo. Y mientras lo hacen me mojan, me asfixian con agua y me siguen golpeando y dando forma. Luego de esa rueda que gira, cuando yo pienso, se detuvo la rueda y digo, voy a volver a la tranquilidad, me meten en un horno muy caliente. Luego de haber pasado por ese horno, digo, qué bueno, ya está, se terminó. Me sacaron del horno, me pusieron en una estantería y ahora entra el aire y me estoy enfriando. Pero luego de que empieza a enfriarse el barro, viene el alfarero y me empezó a asfixiar con pintura. Y me pintó toda por dentro y por fuera. Y no solamente me asfixió, sino que me volvió a meter en el horno. Pero no estaba caliente como antes, estaba mucho más caliente. Y yo gritaba y suplicaba y pensaba que me moría, dice la taza. Pero justo cuando pensé que ya me había quedado sin fuerza, se abrió la puerta y me sacaron. Así que con mis últimas fuerzas y mientras entraba el aire y me enfriaba, le preguntó la taza al alfarero y le dijo, ¿por qué me hiciste esto? Y el alfarero le responde, cuando te estaba enrollando y golpeando, si no te pongo en la rueda, no podría haber nunca dado la forma que yo quería darte. Yo sé que te mareabas y daba vueltas todo el tiempo, le dice el alfarero, pero si paraba un minuto antes esa rueda, te hubieras roto. Yo sé que dolió y que el horno estaba caliente, pero te metí ahí para que se seque el barro y conserves tu forma. Yo sé que la pintura te asfixiaba, pero si no, te quedabas con el color del pasado y yo te estoy haciendo una taza nueva. Y cuando pensaste que la pintura ya era mucho, vuelvo y te meto en otro horno y aún más caliente. Y cuando pensaste que te quedabas sin fuerza, ahí te saqué. Y la taza le pregunta, bueno, ¿pero por qué hiciste todo eso? Y el alfarero saca un espejo y le muestra el reflejo de la taza para que quedes así. Una taza preciosa. Una taza de artesano hecha a mano. Yo les cuento esta ilustración para que entendamos lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 8, que dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obras de tus manos. A veces nos toca pasar por el horno. A veces podemos estar tan cansados de ese horno y decirle al Señor, ¿hasta cuándo? Y no seríamos muy diferentes a esta taza. Esta taza que quería salir de los problemas. ¿No les pasa a ustedes querer salir de los problemas? Decir, ¿hasta cuándo, Señor, vas a pelear por mí? Pero hay algo más, una enseñanza más, y es que cuando pensamos que no tenemos más fuerza, el Señor apaga el horno. Porque Él no nos va a probar. Él no es el que prueba. El Señor perfecciona. Él no es el que tienta. Él no puede ser tentado. El Señor es el que nos da la salida. Job en el capítulo 23 y versículo 10 dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él
acabará lo que ha determinado de mí. Dios tiene un propósito. No todos seremos tazas de un color determinado. Si lo entienden, ¿verdad? Ninguno somos tazas. Bueno, por las dudas lo aclaro. No todos tenemos los mismos procesos. No todos estamos en el mismo calor del horno. Pero Dios a todos nos quiere sacar buenos. A todos nos quiere sacar perfeccionados. Si se fijan en los detalles que les conté, a veces el Señor, si nos saca antes. ¿Saben? Hay algo que yo le enseño a la iglesia. Algunos no saben porque nunca tuvimos tal vez una charla. Pero yo les digo siempre que la escuela del Espíritu son materias, es como una escuela normal. Y cuando reprobamos la materia, la tenemos que volver a rendir. A veces Dios nos quiere enseñar algo en nuestra vida, nos quiere enseñar algo en nuestro matrimonio. Le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia para este hombre, dame paciencia para esta mujer. Señor, dame paciencia en el trabajo. Y no va, que el zángano del patrón se pone más picante todavía. Zángano, ¿vieron? Mis padres son grandes. Y se pone peor. Y uno dice, ¿para qué oro? No pido más nada. Estaba más tranquilo antes de orar. Porque el Señor entiende que necesitas mejorar en esa área. Así que te mete al horno. Pero el proceso, ¿saben? A nadie le gusta el proceso. A nadie le gusta la prueba. A nadie le gusta el tiempo difícil. Todos nosotros quisiéramos vivir en el cielo, pero acá en la tierra. Porque cuando le decimos, vamos al cielo, pero todavía no tuve hijos. Falta todavía para ir al cielo. No se quieren ir algunos. No son ustedes, otros cristianos me contaron que no se quieren ir. Ustedes son todos santos. Ahora, a veces estamos en el horno y decimos a Dios, ¿por qué Dios? Basta, por favor. Basta, lo que me está pasando no lo puedo aguantar más. Pero Él sabe. Y Él tiene un cuidado tan especial con cada uno de nosotros que no nos va a dejar un segundo más de lo que podemos soportar. Pero el propósito de Dios no es ver tu resistencia. Ese dicho que uno pone en su estado, ¿verdad? Y ahora ya lo hicieron meme porque Dios le da las pruebas más difíciles a sus mejores soldados. Bueno, déjame a mí, yo quiero ser desertor del ejército. No quiero prueba, ¿no? Y ahora dicen, ay Señor, este año no quiero ser tu mejor soldado. Un meme. Y alguno se reirá y otro dirá, ¿qué estará diciendo este hombre? Pero es verdad, vamos a tener pruebas, podemos tener luchas, pero en medio de eso Dios te quiere perfeccionar. ¿Saben? Dice la Escritura que algún día vamos a llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. Yo creo que es ya en el cielo eso, ¿verdad? Acá en la tierra es aprendizaje y horno. Pero cuando el Señor, cuando lo entendemos, el Señor hace transformación en nosotros. ¿Saben? Todo el tiempo el Señor nos está metiendo en el horno y nos saca. Todo el tiempo. Y nos hace más lindos. Y después hay más cosas que cambiar, así que nos vuelve a meter y trácate, que nos rompe y vuelve a dar forma. Yo lo veo. Se los digo siempre. Algunos han llegado aquí con cara de Rottweiler, que me odiaba. Y yo digo, ¿por qué me odia a mí si yo no le hice nada? Yo vengo, comparto una palabra, les ministro, les oro por ustedes en la semana. ¿Por qué así? ¿No? Que uno lo miren así ensañado. Bueno, después Dios empieza a romper. Y después son chihuahuas, ¿verdad?
Y te miran así, ¡ay, el pastor! Y yo me gozo porque significa que ya pasaron por el horno, que el Señor los está sacando transformados. De a poquito, más rápido, más lento, pero la obra del Señor nunca se detiene. Nunca se detiene. Algunos queremos como la taza, va, ya está. Pero Dios tiene un plan mejor. Dios tiene un plan mejor. Primera de Pedro 1 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perece, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. ¿Para qué Dios te hace pasar por el horno? Para que estés listo para cuando el Señor vuelva. Dice la Escritura, y si cambiamos, ¿no? Salimos del horno y vamos a las vestiduras, que el Señor viene por una novia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Y cuando Dios nos mete al horno es porque estábamos medio manchaditos. Nos ensuciamos un poquito, el barro manchó el vestido y necesitamos que Él nos moldee, nos perfeccione. Y algunos se cansará, y claro que sí. Hay hornos que duran años. ¿Alguno está en un horno hace un par de años? ¿No? Cierto que ustedes hoy bajaron del cielo. Yo no sé para qué me olvido de estos detalles, ¿vieron? Yo soy el único que viene de casa. Yo estoy en un hornito hermoso. A veces pido que le bajen un poquito el fuego, la verdad. Pero hace casi 8 años. Muchas veces oré, le pedí al Señor que me sacara de ese horno. Y muchas veces me ha respondido, no te voy a sacar. Muchas veces me dijo, bástate mi gracia. Y muchas veces su amor y su misericordia te renueva la fuerza para que puedas seguir aguantando. Pero ahí estamos. A veces gritamos de adentro del horno que queremos salir, pero el Señor sabe cuándo tenemos que salir. El Señor sabe y tiene toda prueba, toda dificultad, todo horno tiene un timer. Por lo menos el del Señor, ¿verdad? Nosotros andamos mirando el reloj, pero el del Señor tiene timer. Y Él sabe cuándo va a sacarnos, cuándo se va a terminar la prueba. ¿Para qué? Para que estemos listos. Porque a veces Dios tiene cosas tan grandes para darnos, tan preciosas, que si salimos antes y no estamos listos, lo vamos a perder. Que si salimos antes de ese horno y no estábamos preparados para lo que Dios quería y para lo que Él nos estaba dando forma, se nos escurre. La palabra dice, cavaron para sí cisternas rotas. Lo voy a sacar de contexto, pero si salimos antes vamos a estar rotos. Va a haber una grieta por donde lo que Dios quiere hacer en tu vida se va a escurrir, se va a perder. Y yo sé que la prueba duele, hermano. Así como le hago chiste y les digo que ustedes bajan del cielo, yo tampoco bajo del cielo. Pero estoy acá predicando la palabra a pesar de los hornos, a pesar de las pruebas que uno puede vivir, a pesar de las luchas que uno puede tener. ¿Saben por qué?
Porque aprendí a confiar en el dueño del horno. Aprendí a confiar de que Él está haciendo algo. No descansa el que guarda nuestra alma. No se duerme el que nos cuida. Nosotros como hijos suyos, muchas veces es necesario que a través de diversas pruebas obtengamos la redención. Y alguno dirá, pero ¿cómo, pastor? Pero si yo vengo a Dios porque tengo problemas, es para que me ayude, no para que me meta en el horno. ¿No? ¿Le pasó? Quédate tranquilo. Si veniste en el horno, ¿alguien llegó en el horno a la iglesia? Levante la mano. ¿Seguimos en el mismo horno? No. Quédate tranquilo que de ese horno te va a sacar el Señor. Después te va a querer enseñar otras cosas. Y su palabra va a empezar a vivir en tu corazón. Y lo hace el Señor para que confíes. Estoy en la prueba, siempre me repito, el Señor no deja para siempre caído al justo. Si nosotros somos hijos suyos, si confiamos en Él, si lo honramos, si amamos su presencia. Saben, ayer prediqué en Marcos Paz, me encanta la predicación, no sé, en algún momento la voy a predicar acá, si el Señor me manda, obviamente. Pero si amamos su presencia, el Señor viene con bendición sobre nosotros. Él te va a bendecir, te va a sacar adelante. Tal vez el horno se termina antes. Yo lo que les digo de la escuela y de las pruebas, le digo, cuando alguien me viene y me dice, pastor, estoy cansado de que siempre me venga la misma lucha. Bueno, aprobá esa materia de una vez, hermano. Aprobala de una vez. No te quejes. Seguí adelante, confía en el Señor. El Señor está esperando que le creas, que confíes en Él y que atravieses esta prueba. No que porque estás en medio del horno, porque estás en medio de la prueba, fluctúe tu fe. Mengues en tu venir a la iglesia, mengues en tu oración diaria. Si lo haces, la prueba se puede ir, pero va a volver. Te la llevaste a febrero, te la llevaste a marzo. ¿Cuándo más se puede rendir? Nunca me llevé una materia más que diciembre. ¿En julio? Te la llevaste a julio. La vas a tener que rendir. Porque el Señor quiere darte forma. Quiere hacerte como Él quiere. Eso de Dios nos ama como somos es una mentira, es un speech de la iglesia progresista. Dios te ama a pesar de lo que sos y te quiere hacer nuevo y quiere sacar todo lo que ni vos soportás de vos mismo y quiere hacerte hermosa, hermoso, como esa taza de barro en mano del alfarero. Porque nos ama, porque pagó el precio por nosotros. Yo me río a veces de mi hermano, no me río de mi hermano, ¿no? Pero se compró un autito, se compró un autito y se lo compró por gracia del Señor, ¿verdad? El Señor se le dio la posibilidad. ¿Cómo lo cuida? Creo que lo lavó más que toda mi vida habré lavado autos. O sea, ustedes lo verán, ¿no? Saben que yo no soy de lavar los autos. Pero, yo le dije el otro día, el día que yo tenga que hacer una limpieza de tapizón auto, no, lo vendo antes. Porque no puedo darles el tiempo. Pero él como un hijo, ¿verdad? Yo tengo una real, una chiquitita. Tengo que ocuparme de ella, pero como un hijo, y uno lo cuida y lo lava y le compra una cosita y otra para tenerlo más lindo, para levantar, ¿verdad? Porque cuando lo compró, bueno, estaba
para atrás. Bueno, así dice la palabra que el Señor murió por nosotros, nosotros estando aún muertos en pecado. O sea que nosotros estábamos para atrás y el Señor fue igual y compró nuestras vidas con el precio de su sangre, no para dejarte para atrás, no para dejarte todo roto, para perfeccionarte, para darte amor, gracia, misericordia, para darte paz en tus caminos, porque Él es Dios de paz. Entonces la prueba es inevitable. Pero lo bueno es que vas a salir de ese horno como oro refinado. Vas a salir. Decirle al que está al lado tuyo, vas a salir del horno. Y si no cree en lo que estoy diciendo, va a entrar en el horno. Así que conviene creer, hasta por las dudas. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque a veces en medio del horno perdemos la esperanza, perdemos la fe, nos caemos y creemos que Dios no es bueno con nosotros. Lo creímos un montón de tiempo, pero cuando nos caemos de la fe, creemos, bueno, Dios no me ama a mí como ama al otro. El Señor no tiene un propósito conmigo. El Señor no ama a mis hijos como ama a los hijos de otros. Y en ese momento, cuando nos caemos de la fe, cuando creemos que la prueba es más de lo que podemos soportar, es cuando queremos tirar la toalla. Queremos dejar todo. Y yo sé que muchos hemos estado en ese momento. Ustedes piensan que yo no quise tirar la toalla. ¡Pah! Vive Jehová lo que les digo. Quise tirar la toalla. No una vez. Varias. Porque como les dije, vengo de casa, no vengo del cielo. Así que como ustedes también, quise tirar la toalla en algún momento. Pero en esos momentos cuando quise tirar la toalla, el Señor hizo arder algo en mi corazón. De alguna u otra manera lo hace arder. Para que entiendas que estás adentro del horno, pero que Él te va a sacar. Para que creas en sus promesas. Para que creas en lo que Él te prometió. Y alguno dirá, pastor, a mí Dios no me prometió nada. Si no te prometió nada es porque no estás sabiendo cómo leer la Biblia aún. Porque todo lo que dice esta palabra es para nosotros por medio de Jesucristo. Si encontrás una promesa en la Biblia, es para vos, porque Jesús pagó esa promesa para que sea tuya. El Señor nos quiere sacar. Él nos quiere sacar al otro lado. Nos quiere bendecir, claro que sí, sus planes son de bienestar y no de calamidad. Si Él te mete en el horno, es porque el final va a ser mejor del que esperás. Hay uno en la Biblia, lo cité hace un instante y con esto termino, creo, no voy a prometer nada. Job, ese sí que la pasó, Si alguno no sabe de Job, Job era un hombre bueno, justo, santo. Tan bueno era que el Señor alardeaba. ¿Saben lo que es alardear? Alardeaba de Job. Y en un momento se presentan los hijos de Dios. Entre ellos estaban los ángeles y estaba el viejo feo. Y Satanás se presenta delante de él y Dios estaba alardeando de su siervo Job. ¿Vieron a mi siervo Job? Que es bueno, que es santo. ¿Vieron a mi siervo Job? Que es recto en toda su manera de conducirse. Y Satanás ahí le dijo, bueno, dámelo un ratito a ver si sigue siendo bueno. Y Dios lo permitió.
por si había algo más para perfeccionar en Job. Luego del horno, de la prueba de Job, Dios le dio todo lo que tenía duplicado. Porque cuando salimos del horno vamos a salir en bendición. Dios quiere bendecirnos. Yo quiero orar esta mañana por el que necesita que ore por esto. Por el que necesita más fuerzas para resistir el horno. Por el que le pide al Señor que lo saque. Y a veces quiere tirar la toalla. A veces, no siempre, porque digo, a veces uno quiere tirar la toalla y piensan que el que viene acá es un pecador, falto de fe, hereje, que quiere dejar a Dios. No. Y yo sé que no piensan así tampoco, pero el diablo hace que nosotros pensemos de esa manera. Yo quiero orar, porque sé que si lo entendés, el timer del horno está más cerca del final. ¿Entendieron esto? Si lo entendés hoy, el horno está cerca de apagarse. Yo espero que lo entiendan. Padre, te pido en el nombre de Jesús, amado, que yo no creo que haya uno solo, Señor, que no esté pasando por pruebas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, danos la fuerza, Señor, para soportar. Danos la fuerza, Señor, para no fallarte, Señor, mientras estamos en el horno. Te pido en el nombre de Jesús, danos la fe, Señor. Porque el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo, Señor. Danos esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor. Fortalece, Señor, aunque se siente abatido a veces por las luchas. Fortalece, Señor, aquel que ya no tiene fuerza, Señor. Fortalécenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, tú que eres espíritu de poder, Señor, revístenos de poder. Revístenos de poder, Señor, para seguir adelante. Revístenos de poder, Señor, para pelear esta buena batalla de la fe, Señor. Una cosa sé, Señor, tú no dejas para siempre caído el justo. Por eso te pedimos hoy en el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor. Levántanos. Levántanos, Señor, si hemos pasado y si estamos pasando por un horno en este tiempo, Señor. Ayúdanos. Yo sé que tú no nos dejas solos, Señor. Porque si bien en la ilustración les hablé, Señor, el alfarero está afuera, pero nosotros tenemos un Dios como el de Daniel. Un Dios como el de Daniel, que nosotros estemos en el horno, Él está dentro con nosotros. Como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, Señor. Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí. Siempre para nosotros, Señor. Aunque no lo merecemos, Señor. Tú estás ahí. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Fortalécelo, Señor. Fortalécelo, Señor, en este tiempo. Necesitamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza para superar esta prueba, Señor. Danos fuerza, Señor, delante de toda aflicción. Renuévanos, Espíritu Santo.
Renuévanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia del que hoy está en un horno, Señor. Necesita de tu ayuda. Te pido, Señor, si hoy lo entendimos, Señor, ayúdanos a salir de ese horno. Sácanos, Señor. Danos victoria, Señor. Danos victoria. Dale victoria, Señor, a tus hijos. Dale victoria, Señor, a tu pueblo. Dale victoria. Los que oran, Señor, por sus familias, dale la victoria, Señor. Los que oran, Señor, por su economía, por sus necesidades económicas, Señor, dale victoria, Señor. Los que piden y claman a ti, Señor, por una sanidad, por una enfermedad, Señor, que los tiene atados en este tiempo, Señor. Dales victoria, Señor. Dales victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquello que su corazón está preso de la angustia, su corazón está preso de la ansiedad. Dale victoria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Dale victoria, Señor. Aquellos que están en el horno de la duda, que no pueden, Señor, caminar rectamente, constantemente, Señor. Y tiempo en tiempo miran para atrás, Señor. Señor, dale victoria. Dale victoria, te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate en medio nuestro, Señor.